Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá en medio. Y para este tema, que creo que es necesario, es un tema que ya hemos visto, pero enfocado desde otra parte, vamos a ampararnos en la palabra de Dios, como es tradicional en nosotros, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7 y en el versículo 10. Y dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Gloria a Dios por su palabra. Una palabra un poco extraña, una palabra un poco difícil de entender. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo estaba en estos días, algo que me llamó la atención y por eso traje el tema, escuchando algo sobre una enfermedad que sufren muy pocas personas en el mundo, que es la insensibilidad congénita al dolor. Insensibilidad congénita al dolor. O sea, es heredada, es algo que está en los genes. Y son personas que de alguna forma están bloqueadas para sentir dolor. Imagínese usted que usted estuviera bloqueado para sentir dolor. Usted se machuca el dedo y no le duele. Y le van a hacer una cirugía y no le duele. Y eso me hizo pensar en el dolor de una manera. A algunas personas les puede parecer muy chévere. ¿Te parece chévere? ¿Te parece bueno? Y me hizo reflexionar sobre lo bueno que es el dolor. El dolor normalmente lo queremos evitar y quisiéramos un mundo sin dolor, una vida sin dolor. Quisiéramos estar al amparo del Señor y que nada nos duela, que nada nos afane, que nada nos angustie, que nada nos haga sentir tristes. Por eso en eso encaja este versículo. En eso encaja este versículo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. El dolor que es según Dios produce arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es para salvación. Es para salvación. Imagínese usted con esa enfermedad, insensibilidad congénita al dolor. Y pudiéramos pensar que alguien que viva así vive una buena vida porque nada le duele. Hay algunas personas que tienen una insensibilidad psicológica al dolor emocional y nada les duele, nada les emocional. Uno es físico y el otro es emocional. Wow. Pero quiero decirte que en el dolor hay una grandeza, en la insensibilidad al dolor hay una carencia. Hay una carencia. Y quiero decirte que cuando vives con insensibilidad al dolor, con toda seguridad, algo te falta para que te puedas llenar. Porque normalmente asociamos el dolor con miseria. Trae sentimientos de inseguridad, nos da un miedo, nos trae sentimientos de inseguridad, preocupación, nos trae un miedo terrible. Pero yo quiero decirte que el dolor también te reta. Y debes verlo como un reto. Perdón por la gripa que tengo. Perdón. Ese dolor que te trae inseguridad, que te trae preocupación, que te trae miedo, ese dolor que te hace sufrir, debe ser un dolor que también te reta. Igual el dolor emocional. Y tienes que aprender a convivir con el dolor. ¡Wow! Mira lo que estoy diciendo. Tienes que aprender a convivir con el dolor. ¡Wow! Porque sentir dolor, ojo lo que te voy a decir, sentir dolor no es lo mismo que sufrir. Ojo lo que te estoy diciendo.
sentir dolor no es lo mismo que sufrir. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y puede que en el momento del impacto del dolor emocional o físico sufras, pero el dolor debe retarte en tu parte emocional. Esa depresión que te causa el dolor, ese corazón roto que te causa el dolor, tanta preocupación, miedo, vergüenza, culpa, soledad, debe ser tu reto para salir adelante. Y muchas personas a veces me han preguntado, ¿por qué Dios permite el dolor y que nos pasen cosas malas en la vida? Y cuando te preguntas eso, es porque tomas el dolor como una maldición. Y a veces hay dolores, y me ha tocado como pastor ir a donde personas que sienten dolores por enfermedades terribles. Y yo digo, Dios, Señor, wow. Y a veces yo tampoco entiendo por qué el Señor permite el dolor en tu vida. Y toman el dolor a veces como una maldición. Yo te quiero decir hoy que debes romper con ese pensamiento de tomar el dolor como una maldición. Y debes convertir el dolor en una bendición a través de ese reto de decir, tengo que lograrlo y tengo que salir, tengo que dejar de sufrir, me duele, pero tengo que sufrir. Y ahí es cuando me acuerdo de una definición de perdón que dice que perdón no es olvidar, que dice que perdonar es recordar sin dolor. Y cuando alguien te hiere y tú decides sufrir, cada vez que te acuerdas, sufres y piensas y te hace daño, te maltrata en el pensamiento y tú lo recuerdas y te hace daño. Y cada vez que te acuerdas te hace daño. Pero tú sabes que has soltado, tú sabes que lo has superado cuando lo recuerdas sin dolor. Y cuando tú dices, tuve un novio, una novia que me trató muy mal, que me traicionó, pobrecito él, y hasta de pronto esbozas una sonrisa. Porque el dolor no lo debes tomar como una maldición, debes convertirlo en bendición. Porque el dolor ya estaba en la creación. Y alguien me preguntó, ¿por qué dices que el dolor ya estaba en la creación? Sí. Si tú vas al libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 16, tú vas a encontrar algo que debe ser comprendido a la luz de la palabra de Dios. Vamos a colocarlo en pantalla. Y dice en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 16, cuando le habló a la mujer, le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y yo quiero que te quede donde dice, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. O sea que el dolor ya existía, ya había dolor. Porque, si no, ¿qué sentido tiene? Dice, te voy a hacer que te duela más. El dolor debemos utilizarlo para sanarnos, para renovarnos, para restaurarnos y para madurarnos. Y cuando alguien me traiciona y me duele, o cuando alguien paga mal por bien, o cuando me suceden cosas terribles, debo tomar una decisión de si voy a sufrir por ello. Porque el dolor es inevitable. Dolor siempre vas a sufrir. El mismo Cristo nos lo enseñó. En el mundo vas a tener aflicción. En el mundo hay dolor. Pero debes convertir el dolor en tu maestro. A partir de él, debes volverlo una bendición.
Hay personas que caen, como dice la canción, con la misma piedra. Y vuelven e insisten y no aprenden del dolor y sufren y maldicen la vida. Y no. Todo depende de nosotros y de cómo alimentes tus pensamientos. Si cada vez que te acuerdas de esa persona, de esa actuación, de lo que sucedió, hay personas que quieren evitar el dolor del cuerpo y no cuidan el cuerpo. Escuché cuando tenía tal vez 12 años, hace muchos años, a un señor muy enfermo de presión alta, y en esa época era más difícil, hace 40 años y un poquito más, y me decía, porque estaba comiendo limón con sal, y me decía, no comas sal. Yo siempre ignoré esta advertencia de los médicos, y la sal te daña el corazón. Yo, wow. Y le pregunté a un médico amigo de la casa y me dijo, sí, la sal es malísima en altas dosis, mínimo, poquito, daña el corazón. Y en esa época aprendí a comer sin sal, poca sal. Y ya después de muchos años, después de los 35 años, porque era muy gordo, decidí aprender a comer. Y trato de cuidar mi cuerpo. A veces queremos controlar la vida afuera. Queremos controlar a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Queremos controlar a nuestros hijos. Queremos controlar el trabajo, la situación, al vecino, lo que pasa alrededor. Y no controlas ni siquiera lo que te puedes comer. No te controlas ni tú mismo. Y tú puedes tener dominio propio cuando puedes controlar hasta lo que puedes comer. Por eso debes utilizar el dolor para sanarte, para restaurarte, para renovarte. Porque, ojo, no estamos blindados espiritualmente. No estamos blindados espiritualmente. Ojo, hay personas que enseñan en la iglesia que por estar en la iglesia y cumplir la palabra de Dios, estás blindado espiritualmente y los negocios te va a ir bien y en todo te va a ir bien y no vas a sentir dolor. Prédica falsa. Hay personas inclusive que predican que si diezmas vas a ganar mucho dinero y vas a estar protegido de todas las cosas malas. Mentira. El Cristo lo desenmascara. En el mundo vas a tener aflicciones, tropiezos. Tranquilo, yo he vencido al mundo porque los tropiezos se vencen. Se pasan, se caminan hacia adelante. Yo quiero decirte que el Señor no te prometió en ninguna parte de la palabra que no ibas a dejar de tener dolor y que nada te iba a fastidiar. No. Él te prometió que iba a estar contigo y que ibas a tener caminos para andar y superar. Por eso, ojo con las falsas prédicas. Si no, el apóstol Pedro no hubiera sido crucificado boca abajo. Lo iban a crucificar y él dijo, no merezco morir como murió mi Señor. Entonces lo crucificaron boca abajo, peor. Si por ser buen cristiano crees que no vas a tener aflicciones, el apóstol Pedro no hubiera sido crucificado boca abajo. Pablo no hubiera sido decapitado. Él sabía que cuando iba para Roma iba a morir y siguió predicando la palabra de Dios. Santiago no hubiera sido apedreado hasta morir. Hay personas que creen que por estar en la iglesia no van a tener dolor. No. Olvídate de eso. Hay dolores inevitables. Que te traicionen es inevitable. Una enfermedad a veces está en tus genes. Al momento de nacer está programada. Y llega el año, el día, la hora, el minuto, ¡tuc! Se activa el chip del ADN. O a veces tú mismo te la buscas. Comes mal, comes con mucho azúcar, haces cosas inadecuadas. Y tú mismo te la buscas. Y wow, ¿cómo así, pastor? Sí, tú mismo te estás buscando tus enfermedades a veces. O a veces está en el chip. Entonces, el Señor no nos está diciendo que no vamos a pasar problemas. No. En ningún momento nos está diciendo. Debes dejar de creer que el dolor es una maldición y debes utilizar el dolor para que la vida tuya sea bendición. Ayer en el ayuno hablábamos y decíamos la importancia para la vida espiritual del creyente
enfrentar el dolor y superarlo. Porque el Señor utiliza esas pruebas para tu crecimiento espiritual. Tú decides si sufres y el sufrimiento te estanca, te retrasa y paras pensando en las cosas de atrás. Pasas pensando en las cosas de atrás. ¡Wow! No disfrutas el presente porque te gusta sufrir. No, no me gusta sufrir, no, es que me da duro. Claro que te da duro. Claro que te da duro a todos. Pero tienes que aprender a vivir el presente. Y para superarlo, el dolor, debes dejar de vivir en el pasado. Porque así vas a construir el futuro. ¡Wow! Así es como construyes el futuro. Porque soltar no es olvidar. No. Ni lo positivo ni lo negativo. Escuché de Dante Gebel una historia. Y entonces en la historia él decía que alguien fue un gran sabio. Ayer también hablamos de otro gran sabio, de pronto fue el mismo. Y fue el gran sabio y le preguntaron algo acerca del dolor. Entonces él escuchó y les contó un chiste y todos se rieron del chiste. Y pasaron unos minutos y les contó el mismo chiste. Entonces se rieron pero ya más suave. Y pasaron unos minutos y les contó el mismo chiste. Entonces ya le dijeron, hey, aguántate, ¿qué te pasa? Eso ya no es gracioso. Y entonces él les dijo, ¿y por qué cada vez que te acuerdas del dolor sufres con la misma intensidad que estás alimentando dentro de ti? Por eso hay que entender que soltar no es olvidar. No, ni lo positivo ni lo negativo, porque nada es eterno, solamente el Señor, nuestro Dios Padre, en su divina Trinidad. Hey, el chiste la tercera vez, ¿qué te pasa? Ya estás harto, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Y entonces le dice el sabio, ¿por qué sufres cada vez que te acuerdas del dolor? También déjalo pasar, suéltalo. No significa que olvides, porque si olvidas te van a volver a traicionar. Y por ahí dicen que cuando te traicionan la primera vez, es culpa del traidor. Y cuando te traicionan la segunda vez es tu culpa, porque no estás pendiente, ¿sabes? Soltar duele. Claro que soltar duele, porque lo asocias al recuerdo. Se va una parte de ti y tú sientes que vas a olvidarte de algo que pudo haber sido muy bueno. Ya sea una persona, el esposo, la esposa, un familiar, un amigo, una situación, un trabajo. Y tú sientes que te vas a quedar un trabajo que ha sido de bendición económica y te duele. Soltar duele por los recuerdos del pasado. Suelta para que puedas avanzar hacia el futuro. Hacia el futuro. Porque sentir dolor no es lo mismo que sufrir. Ojo con eso. Ojo. Debes soltar el dolor para crecer en el espíritu. A veces me toca hacer consejería con personas, hombres o mujeres, que entran en una relación y les va mal y consiguen una nueva pareja, hombre o mujer, y les va mal y consiguen una nueva pareja. Y yo les digo, ¿por qué siempre buscas personas con las mismas características? Ay, eso me llega, pastor. Claro, porque tú lo atraes. Porque tú lo tienes en tu mente. El problema eres tú. Tienes que aprender a analizarte. A ver, ¿por qué te pasan ciertas cosas? No, es que el mundo alrededor me trae eso. No sé, yo tengo como un imán para esas mujeres que son así o para esos hombres que son así o para estas situaciones. En el trabajo siempre me va mal. Ah, en el trabajo siempre te va mal. El problema es el trabajo. Debes dejar de estar mirando hacia afuera las causantes de tu dolor. Debes superarlo. Debes soltar con decisión. Porque te voy a decir algo.
Hay un concepto que se llama coeficiente intelectual. Y a veces voy de personas que tienen un muy alto coeficiente intelectual. Fantásticos, genios, realmente genios. Y digo, wow. Y son fracasados en la vida. Lloran por todo, sufren por todo, no pueden conseguir un trabajo, no pueden armar una empresa y todo les camina para mal. No pueden tener un buen hogar, tienen problemas en la crianza de los hijos. Porque el coeficiente intelectual no es sinónimo de éxito. El éxito va por otro camino, por superar el dolor, por enfrentarlo, por dejar de sufrir, por coger esos recuerdos del pasado y centrarnos en lo bueno y decírnoslos en la mente. ¡Wow! ¡Wow! Yo tuve un problema. Todos saben que primero falleció mi papá y luego mamá. Cuando falleció papá, algunos de mis hermanos y a mí nos criticaron porque no andábamos llorando desaforadamente, eso como ves tú en los velorios. Y nos dijeron, ellos como que no querían mucho al papá. Wow, wow. Pero hicimos una terapia sin querer, sin saberlo. Desde que nos empezamos a reunir, vinieron hermanos que viven en Estados Unidos, en Canadá, en muchas partes del mundo. Desde que nos empezamos, igual con mamá, desde que nos empezamos a reunir, solo hablábamos de ellos, cosas maravillosas que hicieron con nuestras vidas. Y solo todos los comentarios eran de cosas maravillosas. Y de ver la clase de personas y seres humanos que éramos. Igual debes hacer con las cosas que te causan dolor. Reforzar el recuerdo maravilloso que sí lo hay. No el recuerdo de la traición, no el recuerdo de la deslealtad, no el recuerdo de la maldad. No debes olvidarlo. Pero debes volver ese recuerdo de la maldad en bendición. ¡Wow! Para la próxima debo tener, este señor o esta señora me enseñó que debo tener mucho cuidado con estas situaciones. Porque el dolor, a veces, el dolor siempre busca la causa de las cosas. Cuando tienes el dolor, busca la causa de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te quedas ahí. Y te quedas ahí. El bienestar se inclina a volver la mirada hacia atrás, a las cosas buenas. Porque quien sabe, esto lo vi en una frase de un libro de Dante Alighieri, creo que es el autor de la Divina Comedia, creo. Me puedo equivocar. Porque quien sabe de dolor, todo lo sabe. Pero hay personas que están en el dolor y se quedan en el sufrimiento y no saben del dolor. Lo están padeciendo, lo están sufriendo, pero no saben de dolor. Porque bienvenido debe ser el dolor, bienvenido debe ser el dolor si es causa de arrepentimiento. Por eso lo dice la segunda de Corintios en el capítulo 7 que leímos. Porque debe ser para arrepentimiento. ¡Wow! Siempre tropiezo con la misma piedra. Voy a caminar con más cuidado. El problema son mis pies. No el de al lado, no el del frente, no esa persona que viene a mi vida. Porque el dolor debe ser bienvenido si es causa de arrepentimiento. Porque debo decirte que el dolor no desaparece. Simplemente tú lo guardas en un cajón del archivo de tu mente. Tú lo guardas ahí. Y debes dejarlo ahí guardado. Algunas personas no cierran el cajón y no le ponen llave. Es como cuando vas a buscar algo en el archivo y te dicen tal documento y yo lo tengo guardado en qué parte del archivo. Y vas y buscas y lo encuentras. Pero cuando está abierto, en todo momento está expuesto y puede que hasta te lo roben o se pierda o alguien lo coja. Tienes que aprender en qué lugar
de la mente vas a archivar los recuerdos del dolor. Y debes volverlo bendición, porque en la palabra de Dios nos dice que esas tristezas deben generar arrepentimiento en nosotros. Arrepentimiento en nosotros. Porque, por ejemplo, algunos quisieran un pastor, un hombre de Dios en su casa, para que ore por mí en el momento que lo necesito. Entonces, puedes decidir llevarte al hombre de Dios a tu casa. Porque lo necesitas espiritualmente, porque sientes que espiritualmente te atacan, por los motivos que sea. Ah, bueno, me toca ir a la iglesia, entonces vas a la iglesia que el hombre de Dios. Algunos piensan eso. ¡Wow! Yo quiero decirte que debes liberarte de eso, porque estás atando tu vida con el dolor. Y debes aprender a caminar en medio de la dificultad, en medio de los tropiezos, en medio del dolor. Hay que tener cuidado con nuestros jóvenes. Ya van varias reuniones donde estoy con jóvenes y alguien me dice, ten cuidado, Adolfo, los jóvenes ahora son de cristal. Se pueden romper con mucha facilidad. No resisten una frustración. Se van en llanto, tropiezan, se vuelven rebeldes. Hermanas, hermanos, hoy quiero exhortarte con amor a que cojas tu dolor, tu angustia, tu tristeza, tu desesperanza y la vuelvas bendición. Y digas, desde estas ruinas me voy a levantar y voy a construir mi nueva vida, porque lo voy a convertir en bendición. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá.